Mi nombre es Antonio Del Duca y esto es Freedive Gravedad Cero. Deseo contarles una anécdota que me ocurrió ya hace como un año. Pienso que es una anécdota que vale la pena que la conozcan los apneístas, sobre todo los que hacen profundidad. Estoy seguro que les servirá en sus entrenamientos de apnea. Me encontraba yo en Estados Unidos, en Miami, dictando 3 cursos a unas escuelas de apnea que están allá. A mi regreso de Miami me encuentro con la sorpresa de que el Ministerio del Deporte venezolano había organizado una competencia o preselectivo para ir a un mundial. Yo no estaba al tanto de este chequeo y tenía únicamente un mes para entrenar. Tenía un año que no entrenaba apnea de profundidad, porque yo me dedico más que todo a la piscina. Y entonces llego y empiezo a entrenar como loco porque era un preselectivo, pero no hago la debida adaptación que se debe hacer para ir alcanzando cada vez más y más profundidad. Ocurrió que 3 días antes de ir al campeonato me fui hasta la zona de competencia y empecé a entrenar para lograr las marcas que pedían en el chequeo, que eran unas marcas insignificantes. El primer día que entrené, antes de la competencia, hice una bajada de 45 metros sin aleta. Llegué, subí perfecto, pero al llegar sentí una pequeña molestia y escupí un poquito de sangre, algo realmente insignificante, muy poco. Ya me había ocurrido muchísimas veces en el pasado porque lamentablemente yo, sin la debida adaptación a la profundidad, escupo sangre, pues me ocurre lo que se llama squeeze, que es el término que se utiliza internacionalmente. Al segundo día quise intentar bajar en estilo vialeta. Me pedían 45 metros, bajé los 45 metros tranquilo y los subí, pero al llegar a superficie, salir del agua, nuevamente escupí un poquito de sangre. Descansé el resto del día y al día siguiente me sentía bastante óptimo. Era mi primer día de competencia y tenía que bajar estilo sin aleta. Cuando voy bajando, hago mi técnica de mouthfeel y en una, por la falta de práctica de tanto tiempo, me tragué el aire. Bueno, no importa, continué hacia el fondo, pero lamentablemente cuando iba más o menos por 39 metros, calculo yo, ya no pude compensar más los tímpanos. Ya sentía que no tenía aire. Entonces dije, bueno, nada, no puedo, debo subir. Cuando volteo así para subir, me consigo el disco que está a unos escasos 3 metros, 4 metros de mí. Y cometí un error. Dije, bueno, me voy a arriesgar, voy a tomar la tarjeta. Forcé el tímpano y hice una valsalva. En ese momento sentí cómo la sangre invadía mis pulmones. Había sufrido un squeeze bastante fuerte. Sin embargo, tomé la tarjeta y subí. A medida que iba subiendo, me calmé, dije, mantén la calma, ya que te rompiste muy fuerte. Nunca había sentido esta sensación. Es como cuando te levantas después de una larga noche y te tomas un vaso de agua fría, que sientes como el agua fresca te pasa por toda la tráquea y los pulmones. Bueno, más o menos así es la sensación, bastante desagradable. Me tardé bastante en llegar arriba, pero finalmente llegué, respiré muy bien de apnea, esperé que el juez me sacara la tarjeta blanca. Una vez que me sacó la tarjeta blanca, ya no pude soportar más el no escupir. Y no fue simplemente un escupitajo, cerré y escupí un montón de sangre, pero abundante sangre. Poco a poco, con ayuda de unos amigos, fui hasta el bote. Sentía una deficiencia respiratoria bastante grande, daba un poquito, 4 o 5 metros, y sentía... Bueno, me monto en el bote y rápidamente me llevan a la orilla y entro a un diving center con ayuda de un amigo, Alejandro Guedes, y con ayuda de Carla Méndez, otra compañera de la selección nacional. Llego a la operadora de buceo y me acuesto boca abajo en el suelo con la ducha para tratar de relajarme por el cansancio tremendo que tenía. En ese momento seguía drenando sangre. Al cabo de unos 15 minutos me senté y estuve ahí sentado cerca de esa operadora alrededor de 1 hora tomando agua y tratando de recuperarme. Una vez que me recuperé,
mi amiga Carla Méndez me ayudó a ir al hotel. Y bueno, me sentía muy débil y de vez en cuando escupía sangre. Sin embargo, trataba de no toser muy fuerte, ya que cuando toses fuerte es como que aplicaras una succión en los pulmones y lo que haces es incrementar la ruptura alveolar que existe dentro, pues. Entonces trataba más bien de hacer así como que para rascarme la tráquea. Al cabo del tiempo que estuve descansando ahí, me tomé esta sopa, me fui al cuarto y me acosté. Me acosté, ya era como las 7:30 de la noche, me acuesto así, boca arriba, y tenía mucho sueño, mucho cansancio, y cuando me acostaba sentía como que me ahogaba y me levantaba rápidamente. Esto me pasó en varias oportunidades y la debilidad era muy grande. Entonces, la verdad, tenía miedo de quedarme dormido porque pensaba que si me quedaba dormido no iba a abrir los ojos de nuevo. Entonces dije, no, que va, yo no me voy a acostar. De paso que me sentía muy mal cuando estaba acostado, un dolor tremendo en el pecho. Me levanté y me senté fuera de la habitación, en un lugar donde me llegara más aire porque evidentemente tenía una deficiencia respiratoria bastante fuerte. Quería permanecer despierto toda la noche. Entonces agarré y fui a un abasto que quedaba cerca y compré 4 litros de Coca-Cola y me dispuse a tomar Coca-Cola toda la noche. ¿Por qué? Porque no quería quedarme dormido y sentía que con los altos niveles de cafeína y azúcar que tiene la Coca-Cola iba a estar en vigilia, pues iba a estar despierto. Entonces, bueno, agarré y toda la noche caminé por la playa con un dolor tremendo en el pecho y de vez en cuando escupía un poquito de sangre. No fui al médico inmediatamente porque el médico más cercano estaba como a 1 hora y media de camino. El camino era bastante intrincado, yo me sentía muy débil para manejar y de paso que a mí ya me había ocurrido varias veces y yo sabía que lo que tenía era que hidratarme muy bien y tratar de mantenerme tranquilo para que esas heridas se sellaran, pues, y que esa sangre que quedaba adentro sirviera como de sello para no seguir con la ruptura pulmonar dentro. Al amanecer me seguía sintiendo malísimo y seguía escupiendo sangre, pero cada vez menos sangre, no poquito. Y Carla Méndez y Ámbar Peralta, que son mis amigas de la selección, como dije anteriormente, salieron, me vieron y me dijeron, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Y recuerdo que les dije, ¿ustedes quieren de verdad que les diga cómo me siento? Me siento que estoy muriendo, le dije. Dije esto, en ese momento se me aguaron los ojos y me puse a reír, pero de verdad la debilidad era como una depresión fisiológica la que yo sentía. Se puede decir un invento la palabra, pero más o menos de esa forma me sentía. Una depresión fisiológica. Cuando le digo esto a Carla y a Ámbar, rápidamente agarran todas mis cosas, las montan en mi carro y nos fuimos rápido para Caracas. Bueno, yo llegué rápidamente a la clínica, me dieron oxígeno y llegaron dos médicos y me querían meter en una cámara hiperbárica. Yo les dije, no, ustedes son locos, no me pueden meter en una cámara hiperbárica porque es peor. Y entonces estuve ahí explicándoles y ellos empeñados en meterme en una cámara hiperbárica hasta que llamaron a un médico hiperbárico que les corroboró que no debían meterme en una cámara hiperbárica. Y yo seguía, por supuesto, abriendo la llave del oxígeno y respirando muchísimo oxígeno, algo que se tuvo que haber hecho desde hace tiempo y no se hizo porque al mejor estilo del tercer mundo, una competencia de profundidad sin sistema de contrapeso y sin bombona de oxígeno. Una locura, pues. Respirando oxígeno 100%, me recuperé bastante bien y le dije a Carolina, mira, yo me voy de aquí. Ella me dijo, tú eres loco, ¿no? ¿Cómo te vas de ahí? ¿Que tienes el suero? Y ella, no, yo me voy de aquí porque ¿para qué voy a estar aquí? Yo me voy a la casa a descansar. Llegué cuando los médicos no me vieron, seguía respirando oxígeno, me quité la aguja, me levanté y me fui. Carolina me esperó frente a la clínica, me monté en el carro y me fui a la casa. A la mañana siguiente, bueno, pasé una noche casi que en vela, pero gracias a Dios ya no escupía sangre. Me levanté rápidamente, como con unas ganas de toser tremendas, fui al baño y hago y escupo unos
coágulos de sangre, pero grandísimos, de este tamaño y como así de grueso. Escupí 2 coágulos de sangre de ese tamaño. Y bueno, te podrás imaginar, mi cara fue: ¡Dios! ¿Qué es esto? Ese mismo día en la tarde fui a un neumonólogo y me mandó a hacer unas placas de tórax. Y cuando vio las placas se impresionó, dijo: Dios, qué locura es esto. Bueno, algunas recomendaciones que pueden hacer si les llega a ocurrir un accidente parecido a este. Primero que nada, conserven la calma. Mientras más se agiten y más entren en pánico en el ascenso hacia la superficie, peor será la herida. Se los digo por experiencia porque no es la primera vez que me ocurre. Otra de las recomendaciones es: si te sientes de verdad que te está dando sueño y no puedes respirar bien, yo creo que es mejor que no te duermas. Yo creo que es mejor que te mantengas despierto, si quieres sentado, tranquilo, sin moverte mucho, pero no te quedes dormido, si es que es algo extremo como lo que me ocurre a mí, pues. Porque si es algo leve, más bien dormir y descansar te hará bien. Otra de las cosas, por supuesto, ve inmediatamente a un médico. Yo no lo hice porque yo creo que la debilidad era tan fuerte que yo prefería quedarme tranquilo en ese lugar y no agitarme, pues agitarme lo menos posible. Bueno, espero les haya gustado y les sirva de algo mi experiencia. Esto fue Frida y Gravedad Cero, mi nombre es Antonio del Duque. Chao.